Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Peña y hago equipo con Eduardo Rodríguez. En este día expondremos el tema de la Primera Guerra Mundial, hablando desde sus causas hasta las consecuencias que dejó, y empezaremos hablando sobre estas mismas causas. A principios del siglo XX, Europa era un hervidero de progreso industrial y avances tecnológicos. Sin embargo, esta era de prosperidad también alimentaba unas rivalidades políticas, económicas y territoriales entre las grandes potencias. Las alianzas militares se formaban y dos bloques principales emergieron: la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y Reino Unido, y la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estos acuerdos, lejos de asegurar la paz, generaron un equilibrio inestable y prepararon el terreno para futuros conflictos. También una de las causas fue la lucha por el dominio colonial y las tensiones en los Balcanes, que alimentaban un polvorín de nacionalismo y disputas étnicas. Los países ansiaban expandir sus territorios y proteger sus intereses, creando un clima propicio para enfrentamientos futuros. La crisis balcánica en 1908 y en 1912 revelaron las debilidades de los acuerdos internacionales para resolver conflictos regionales. La rivalidad entre Austria-Hungría y Serbia exacerbaban por aspiraciones nacionalistas, creando una atmósfera volátil. También el desarrollo de armamentos avanzados y el aumento del ejército alimentaban el nerviosismo entre las naciones. La carrera armamentística, lejos de disuadir conflictos, sembraba la semilla de una confrontación a gran escala. La chispa que encendería la mecha que aún no había prendido, pero el terreno ya estaba preparado, era la muerte del archiduque, que fue asesinado el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, Bosnia. El archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía fueron asesinados por Gavrilo Principić, un nacionalista serbio miembro del grupo radical Mano Negra. Este acto desencadenó una crisis diplomática de proporciones inimaginables. Austria-Hungría responsabilizó a Serbia por el asesinato y exigía condiciones inaceptables como represalia. Estas tensiones desencadenó una serie de reacciones en cadena entre las potencias europeas. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Esto desencadenó un rápido proceso de movilizaciones y respuestas entre las alianzas militares. Rusia, aliada de Serbia, comenzó la movilización de sus tropas. Alemania, aliada de Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia el 3 de agosto. Este conflicto se propagó rápidamente. El 4 de agosto, tras la invasión de Alemania de Bélgica, el Reino Unido, comprometido por tratados de defensa, declaró la guerra a Alemania. En poco tiempo, Europa se encontraba sumida en un conflicto armado a gran escala. Las primeras batallas, como la batalla de Marmen y la batalla de Tannenberg, marcaron el inicio de una guerra caracterizada por nuevas técnicas militares y un enorme costo humano. Esto nos da a recordar de que un solo evento puede desencadenar consecuencias de enormes proporciones. Al inicio de la guerra, las tácticas militares se basaban en la guerra de movimiento. Las fuerzas armadas intentaban flanquear al enemigo con avances rápidos y maniobras tácticas para buscar la victoria decisiva. En las batallas que se caracterizaron con esta táctica fue la batalla de Marmen y Tannenberg. Marcaron este periodo. Sin embargo, el avance rápido pronto se detuvo. Ambos bandos se enfrentaron en una guerra de desgaste en el frente occidental, dando lugar a la guerra de trincheras. Estas extensas redes de trincheras se extendían a lo largo del frente, con condiciones inhumanas y un estancamiento brutal. Los soldados vivían en condiciones deplorables en las trincheras. Enfrentaban enfermedades, condiciones insalubres y ataques constantes. Los intentos de avanzar eran costosos y resultaban en pérdidas masivas de vidas humanas, sin apenas progreso significativo en el terreno. Mientras tanto,
Una nueva forma de guerra emergía en los mares, la guerra submarina. Los submarinos, especialmente utilizados por Alemania, llevaban a cabo ataques sorpresas contra buques enemigos y mercantes, introduciendo una nueva dimensión de terror y destrucción. Los ataques submarinos indiscriminados, como el de Lusitania en 1915, provocaron tensiones internacionales y llevaron a debates sobre la guerra naval y las reglas sobre la guerra. El conflicto de la Gran Guerra fue un escenario de constantes, desde la rapidez de movimientos hasta la inmovilidad de las trincheras y el terror de la guerra submarina, un recordatorio sombrío de la evolución y la brutalidad de la guerra. La Primera Guerra Mundial se libró en múltiples frentes, cada uno con sus propias dinámicas y desafíos. Dos de las principales frentes fueron el Frente Occidental y el Frente Oriental, cada uno con características y estrategias militares únicas. Acompáñame a explorar cada una de estas. En el Frente Occidental se extendía a lo largo de Francia y Bélgica, desde el Canal de Mancha hasta la frontera suiza. Esta región fue testigo de la guerra de trincheras, donde las fuerzas aliadas y centrales se enfrentaron en una brutal y estática guerra de desgaste. Como ya se habló, las trincheras se caracterizaban en este frente, y los soldados se enfrentaban con condiciones inhumanas, con constantes enfermedades y asaltos infructuosos. Batallas icónicas como la de Somme y Verdún marcaron este frente y dejaron un legado de pérdida y sufrimiento. En esta constante, el frente oriental se extendía a lo largo de los territorios de Europa, desde el Báltico hasta los Cárpatos. Aquí la técnica era más dinámica, con movimientos de ejércitos más rápidos y menos estancamientos que en el oeste. El frente oriental presenció batallas como la de Tannenberg y los lagos de Mauthausen, donde Alemania obtuvo victorias significativas contra Rusia. Sin embargo, la vastedad de este frente, las dificultades de logística y las tensiones internas dentro de los imperios llevaron a las fluctuaciones del control de los territorios. Una de las tensiones internas, que fue la principal, fue el inicio de la Revolución Rusa y la caída del zar, así llevando una nueva y un próximo enemigo para la historia del mundo. En ambos frentes tuvieron un impacto significativo en el curso de la guerra. El frente occidental vio un estancamiento prolongado y una enorme pérdida de vidas, mientras que en el frente oriental presentaba una mayor movilidad, pero con sus propios conjuntos de desafíos logísticos y políticos. Los frentes occidental y oriental, cada uno con sus propias características y desafíos, fueron escenarios cruciales en la Gran Guerra. Un recordatorio sombrío de la diversidad de experiencias y desafíos enfrentados por aquellos que lucharon en este conflicto devastador. Ahora hablaremos de dos eventos cruciales que marcaron el destino de millones de vidas y moldearon el curso de la guerra: la batalla del Somme y la ofensiva de primavera. Comencemos con la batalla del Somme, la cual fue librada entre el 1 de julio y el 18 de noviembre de 1916. Las fuerzas aliadas, lideradas principalmente por los británicos y franceses, lanzaron una ofensiva masiva con el objetivo de romper las formidables líneas alemanas. Sin embargo, la resistencia fue feroz y la batalla se convirtió en una pesadilla de trincheras, con un costo humano asombroso. La primera jornada, el 1 de julio, se convirtió en uno de los días más sangrientos de la historia militar, con pérdidas catastróficas en ambos lados. A pesar de algunos avances territoriales, el costo humano y la falta de avances estratégicos inmediatos hicieron que la batalla del Somme fuera recordada como un símbolo de la brutalidad de la guerra. A medida que avanzamos en el tiempo, llegamos a la ofensiva de primavera en 1918, también conocida como la ofensiva de Ludendorff. Las potencias centrales, lideradas por Alemania,
decidieron lanzar un último esfuerzo desesperado para romper el estancamiento en el frente occidental, antes de que las fuerzas estadounidenses pudieran desplegarse en su totalidad. El 21 de marzo de 1918, una tormenta de fuego y ataques sorpresas marcó el inicio de esta ofensiva. Las fuerzas alemanas, utilizando tácticas de infiltración y asalto, lograron avances significativos, en un principio rompiendo las líneas aliadas. Sin embargo, la falta de recursos y problemas logísticos obstaculizaron su avance, y la ofensiva se desvaneció en el agotamiento y la resistencia tenaz de las fuerzas aliadas. Ahora hablemos de dos momentos cruciales de la Primera Guerra Mundial: la entrada de Estados Unidos en el conflicto y el armisticio que puso fin a una de las guerras más devastadoras de la historia. En abril de 1917, Estados Unidos tomó la decisión crucial de ingresar a la Primera Guerra Mundial. Diversos factores influyeron en esta decisión, incluyendo los ataques de submarinos alemanes, como el hundimiento del RMS Lusitania, que resultó en la muerte de ciudadanos estadounidenses, además del famoso Telegram Zimmermann, donde Alemania proponía una alianza militar con México en caso de que Estados Unidos ingresara a la guerra. Todo esto generó una respuesta de indignación y llevó a que Estados Unidos tomara medidas y, como tal, entrara a la guerra. Con la entrada de Estados Unidos se inició una movilización masiva, se reclutan soldados, se producen armas y equipos a una escala sin precedentes. Las tropas estadounidenses finalmente llegaron al frente occidental, aportando un nuevo impulso y recursos cruciales para las potencias aliadas. La presencia estadounidense cambia el equilibrio del poder político. A medida que las fuerzas aliadas, con el respaldo de las tropas estadounidenses, ganan terreno, se inician conversaciones para poner fin al conflicto. El 11 de noviembre de 1918 se firma el armisticio. Las condiciones del tratado establecieron que el cese de las hostilidades y exigieron la retirada de las fuerzas alemanas de los territorios ocupados. Ahora toca hablar del Tratado de Versalles. Este tratado, firmado en 1919 al término de la Primera Guerra Mundial, no solo marcó el fin de un conflicto, sino que también sentó las bases para un nuevo orden internacional. Después de 4 años de devastación y millones de vidas perdidas en la Primera Guerra Mundial, las naciones involucradas se enfrentaron a la tarea de establecer una paz duradera. El mundo estaba transformado y las potencias vencedoras se reunieron en París en 1919 para dar forma al futuro mediante el Tratado de Versalles. Este tratado tuvo varios objetivos, entre ellos establecer condiciones para la paz, responsabilizar a las potencias derrotadas y prevenir futuros conflictos. Se buscaba desmantelar el poder de Alemania y asegurar que no volviera a amenazar la estabilidad europea. Las condiciones impuestas a Alemania fueron severas. El tratado limitó drásticamente su capacidad militar, redujo su territorio y la obligó a aceptar la responsabilidad total por el estallido de la guerra. Además, se establecieron fuertes reparaciones económicas que dejaron a Alemania en una situación financiera precaria. El Tratado de Versalles generó reacciones mixtas. Mientras que algunas naciones lo celebraron como un paso hacia la paz y la justicia, otras lo consideraron excesivamente duro. Las condiciones impuestas a Alemania alimentaron resentimientos y sentimientos nacionalistas para el futuro. El impacto a largo plazo del Tratado de Versalles fue significativo. Contribuyó al surgimiento de tensiones políticas y económicas en Alemania, sentando las bases para el surgimiento del nazismo y eventualmente la Segunda Guerra Mundial. Además, el tratado influyó en la configuración del mapa político en Europa y en la creación de la Sociedad de Naciones, un precursor de las Naciones Unidas. Por último, hablaremos de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El colapso de los imperios
como el austrohúngaro y el otomano, dio lugar a la creación de nuevos estados y fronteras. La posguerra también presenció esfuerzos de reconstrucción económica, pero estos se vieron obstaculizados por la carga de las reparaciones, la inflación y la deuda. Las secuelas económicas contribuyeron a la Gran Depresión de los años 30, creando desafíos adicionales y exacerbando las tensiones sociales en varios países. La sociedad experimentó cambios profundos, la pérdida de vidas humanas y las secuelas físicas y mentales dejaron cicatrices imborrables. Además, la participación de las mujeres en la fuerza laboral durante la guerra llevó a movimientos por los derechos civiles y el sufragio femenino. Las artes también reflejaron la desilusión y una ruptura de las normas culturales anteriores. El fin de la Primera Guerra Mundial vio el surgimiento de nuevas naciones y la reconfiguración de fronteras. El mapa político de Europa y del Medio Oriente experimentó cambios significativos, algunos de los cuales todavía afectan las relaciones internacionales hoy en día. La Sociedad de Naciones también nació en un intento de prevenir futuros conflictos, aunque sus limitaciones se hicieran evidentes con el tiempo.